La doctora Valeria Edelstein, que está acá con nosotras, escribió el segundo tomo de las recetas de la abuela o los remedios de la abuela. Yo no sé si su abuela curaba o no, ella es doctora en química y la colección que dirige Sergio Golombek la ha elegido como una de sus estrellas, con lo cual obviamente vamos a seguir algunos consejos. Esto es, digamos, infalible, o sea que uno puede a veces acceder a remedios muy sofisticados o a tratamientos hipercomplejos, y a veces en los remedios de la abuela, que es esa ciencia infusa que viene del tiempo, uno encuentra grandes soluciones. Por ejemplo, en el caso de los ronquidos, ¿sí? Acá vemos una pelota de tenis, ¿sí? Y lo que dice la doctora Edelstein, que con una pelota de tenis podemos evitar este molesto ruido de los ronquidos. ¿Cuál es la razón? Nosotros dijimos, se le pone en la boca la pelota de tenis, no, porque sería casi homicida. Explícame por qué razón esta pelota de tenis puede ayudar a evitar los ronquidos. Bueno, vamos a dejar ahí bien, la pelotita. que se quede. Ahí está. Que se quede. No, Bueno, se quedó, no importa. Ya está. Bueno, Pelota de tenis, ahí la tenemos. bien, ¿qué es lo que uno tendría que hacer con la pelota de tenis? En realidad, ¿de dónde viene el ronquido? Me la pongo en la boca. En la boca sería ideal, pero no. No. ¿Qué pasa? ¿Por qué uno ronca? Ahí puede haber varias razones, Sí. puede estar generado por muchas razones. Una de ellas es que si uno duerme boca arriba, puede ocurrir que la lengua se tape un retraiga. poco, que tape un poco la vía aérea. Y entonces, el aire que tendría que entrar y salir suavemente cuando respiramos, en lugar de hacerlo de esa manera suave, genera como una especie de turbulencia y termina chocando contra la campanita, la úvula o el velo del paladar. Y eso genera ruido, que es el ronquido. Entonces, una opción para no dormir boca arriba, que a veces uno se despierta en la mitad de la noche y le pega un codazo al que tiene al lado como para que se dé vuelta, para que no pase eso, la pelotita de tenis se puede coser en la parte de atrás del pijama, por ejemplo, y entonces, como es tan incómodo ponerse boca arriba con esa pelota de tenis, automáticamente uno, incluso en sueños, toma la posición de costado y entonces evita el ronquido por esa razón. Ahora, puede ser por muchas otras razones, por ejemplo, por el sobrepeso, porque el tejido alrededor de la garganta está muy sobredimensionado, claro, y eso hace que colapse esa vía aérea y que el espacio... O sea que en este caso la pelota pequeño. de tenis es un elemento accesorio exterior. Claro, exacto. Que te impide que vos duermas boca arriba. Exacto. No es algo contraproducente, no es algo que va a tener un efecto adverso, más que una contractura, quizás en ese caso hay que tener cuidado, pero es algo que se puede probar y también lo que sí es fundamental tener en cuenta es que muchas veces uno puede no solamente roncar, sino tener apneas de sueño, que es dejar de respirar durante un momento en la noche. Entonces, eso generalmente se da cuenta la persona que uno tiene al lado o la persona que lo escucha a uno, y eso sí hay que consultarlo urgente con el médico, porque en esos momentos la cantidad de oxígeno que llega a nuestro cerebro es mucho menor, el corazón se fuerza a bombear más rápido y ahí obviamente necesitamos un tratamiento. Yo no creo mucho en la apnea de sueño. No, sí, es grave, es grave. Sí, dicen que es grave, yo no creo en eso. No, es grave sobre todo en personas con mucho sobrepeso. Sí, supongo que debe haber situaciones extremas. Acá hay un ajo. Yo no sé, nunca supe qué es el pie de atleta. ¿Qué es el pie de atleta? El pie de atleta... Son hongos. Son hongos, exacto. Hongos. Es una manera de llamar... Por fin un uso para el ajo que no moleste, porque acá lo que tenemos es un ajo que en vez de dar el olor espantoso que da... Bueno, sí, no es que los hongos se alejan por el olor, tiene que ver con otra cosa. En general... Decían en un tiempo que los mosquitos se iban. Bueno, una de las cosas que ayuda con los mosquitos, que los espanta, que eso se vio, y de hecho en India se usa mucho, y tienen grandes plantaciones, es la albahaca. La albahaca. La albahaca, el olor de la albahaca se ve que aleja a los mosquitos, y al revés, el olor del queso gruyère, por ejemplo, que es el mismo que el olor a pata, los atrae. O sea que con esto, digamos, evitas que venga el mosquito por el olor. Ahí el ajo, claro. ¿El pie de atleta da olor a pata? No, son cosas, en realidad son cosas diferentes. Por un lado, el pie de atleta, o lo que se llama comúnmente pie de atleta, es una micosis, o sea, son hongos que van a colonizar, por ejemplo, entre los dedos, en la planta de los pies, incluso a veces en las uñas, y en ese caso se llama onicomicosis, la afección, y entonces ese hongo va a alimentarse de queratina, que es una parte constitutiva de nuestra piel. ¿Y qué ocurre? Uno tiene que luchar contra esos hongos de alguna manera. Cuando es pie de atleta, en general el médico lo que recomienda es una crema, que está formulada especialmente y que funciona muy bien. ¿Qué decía la abuela? La abuela decía, cortá un ajo, frotátelo, que eso funciona bárbaro.
Entonces, hay formulaciones que están mucho mejor preparadas que usar el ajo, pero si uno busca la explicación la encuentra, y es que el ajo tiene reconocidas propiedades. El ajo. Eso es lo que haría la abuela, hoy tenemos cosas mejores, pero funciona, o la explicación a por qué uno lo podría usar es que el ajo tiene reconocidas propiedades fungicidas, antifúngicas, es decir, va a atacar sobre todo a un tipo de hongos que se llaman dermatofitos. ¿El ajo tiene que estar molido o puede ser el ajo entero? No, lo que la abuela decía es cortarlo por la mitad y te lo frotás. Así como cuando uno frota, cuando uno quiere rallar, de la misma manera, pero sobre el pie. Y de esa manera... No es ajo picado. No, no es ajo picado. Y de esa manera ayudaría a evitar los hongos. En el caso de las uñas es más difícil porque el hongo generalmente se mete por debajo de la parte dura, que es lo que se llama la lámina. Sí. Y ahí es más complicado, incluso para las cremas, para los tratamientos tópicos, es también muy difícil. Y ahí hay que recomendar, el médico recomienda otro tipo de cosas. Ahora, el olor a ajito, digo, es un tema complicado. Pero tenemos cosas para el mal aliento, por ejemplo, si nos comemos un ajo. ¿Qué tenemos para el ajo? En general, para el ajo y para todo lo que nos pueda llegar a dar mal aliento, que a veces simplemente es el mal aliento intrínseco de uno, la halitosis, como se llama. La halitosis viene de adentro, no de afuera. La halitosis puede tener un origen bucal, que es la mayoría de los casos, o extrabucal, puede ser estomacal, por ejemplo, y en esos casos el tratamiento es diferente. Pero en el caso de la halitosis bucal, que es la más común, lo que suele pasar es que los microorganismos que tenemos en la boca, sobre todo en la lengua, en la parte de atrás de la lengua, que es la que es más difícil de limpiar, y para la saliva también es difícil de limpiar, esos microorganismos se alimentan, y cuando se alimentan generan desechos. Y entre los desechos que generan muchos compuestos que tienen mal olor, y que son muy volátiles, o sea, se van fácil al aire. Porque hay personas que lo tienen y personas que no lo tienen. No, porque eso depende de los microorganismos que tengamos en la boca, depende mucho de nuestra higiene, muchísimo. Si nosotros los limpiamos, sobre todo la lengua, estos raspadores de lengua, son muy útiles, pero hay que tener cuidado de no hay que como si uno rayar a zanahoria, que se puede hacer un agujero. En ese hay que tratarlo con cuidado, pero la higiene es clave. Y también hay algunos alimentos que las abuelas decían que nos ayudaban a sacarnos el mal olor, eran, por ejemplo, el perejil, la manzana verde, el té verde. Todos esos alimentos lo que tienen en común son unos compuestos que se llaman polifenoles, que son antioxidantes y además son antimicrobianos. Muchos tienen propiedades antimicrobianas. Entonces, no es un tratamiento, no es una solución definitiva, es algo transitorio, es algo que si se comes podría usar, perejil te hace bien para el mal aliento. Ayuda a neutralizar el mal aliento momentáneamente. También. La manzana, el té verde, todo eso momentáneamente. Lo mismo que los caramelos de menta. Lo que pasa es que los caramelos de menta, además, a uno le da la sensación de frescura, ¿no? Uno se come un caramelo de menta y siente como que baja la temperatura en la boca. Bueno, eso no es real, increíblemente, sino que el mentol, que es el principio activo en la menta, interactúa con unos receptores que tenemos que también son sensibles al frío. Entonces, engaña al cerebro y le hace pensar que nuestra boca bajó la temperatura. O sea, para nuestro cerebro... Pero es engañoso. Sí, para nuestro cerebro la menta tiene gusto a frío, aunque en realidad no haya bajado la temperatura. Y ese efecto es bueno para el mal aliento. Uno lo siente más refrescante. Y también, bueno, estas propiedades de los polifenoles que hace que sean antimicrobianos y nos ayudan, pero la base siempre es la buena. La abuela no sabía lo de los polifenoles, no. Esto lo estudiaste vos, digamos. Esto es prueba y error de la abuela. Acá tenemos corcho y banana para los calambres. Sí, este va a ser controversial. Yo sé que va a ser controversial y mucha gente se aferra al corcho, pero no tiene una explicación científica, así que la cuestión es la siguiente. Acá está corcho y banana. Y banana. La banana es por el potasio. Bueno, pero ahí está la cuestión. Las últimas teorías acerca de cómo se forman los calambres nos dicen que no tienen nada que ver con la pérdida de electrolitos, ni con una baja en la cantidad de potasio, ni con una acumulación de lactato. El calambre es otra cosa. Las últimas teorías dicen que es otra cosa, que tiene que ver con la fatiga del músculo. ¿Vieron cuando uno lo golpean en la rodilla, el reflejo rotuliano? Sí. Bueno, ese reflejo tiene que ver con que nuestro cuerpo evita que los músculos se sobreestiren y se sobrecontraigan. O sea que cuando tenemos un estiramiento muy muy fuerte, el músculo automáticamente por un reflejo tiende a contraer y al revés, cuando contrae tiende a estirar. Cuando nosotros fatigamos un músculo, y ojo que esto no es solamente, los vagos no es que pueden relajarse, pero no es que solamente fatigar es correr una maratón. Si uno, por ejemplo, está mucho tiempo escribiendo, también fatiga la muñeca. Sí. Entonces, cuando uno fatiga el músculo, los reflejos estos de contracción y de estiramiento para protegernos, en algún momento empiezan a fallar. Y al fallar, generan una contracción permanente, ese espasmo que sentimos como calambre. Entonces, no hay nada que podamos hacer que tenga que ver con comer bananas, bebidas. O sea que ponerte potasio no sirve para nada, no, es un mito. Sí, de hecho hicieron un estudio con gente a la que pusieron a pedalear, a correr, les dieron de comer bananas, midieron los niveles de potasio antes, después.
No hay ninguna diferencia tampoco con las bebidas isotónicas, todas esas que tienen Pero ¿por electrolitos. qué hace efecto el corcho? No, y el corcho tampoco tiene explicación. Lo único que tiene es un posible origen, y es que durante mucho tiempo para los calambres se dio algo que se llama quinina. La quinina se obtiene de la corteza de un árbol. El corcho también se obtiene de la corteza de un árbol, Sí. pero son árboles que no tienen nada que ver entre sí. ¿No? Y de hecho la quinina El después fue alcornoque. el corcho del Quercus, sí, del Quercus suber. Pero se llama alcornoque, creo. Sí. Y la, ¿cómo se llama? Se me fue la otra palabra, la quinina sí. de un árbol que se llama Cinchona officinalis. Y como son dos cortezas, pero nada más no tienen nada en ¿Tenés común. que masticar el corcho? No, hay mucha gente que lo que hace es sostenerlo o lo pone abajo de la almohada. La verdad es que es inofensivo si uno lo quiere usar de compañero de paseo, de compañero de sueños. Pero vos decís que si pero andás no con un tiene. corcho en el bolsillo no te acalambras. No, yo digo que la abuela decía eso, pero que no hay ninguna explicación científica. De una receta de la abuela y el remedio de la abuela. Ahora, ¿la abuela sabía todo eso que vos estás diciendo o, digamos, actuaban por intuición o por herencia cultural? Sí, intuición y herencia. Herencia cultural. Los egipcios, los romanos, muchos los Recién me muchos decían usaban. acá del control que cuando tienen calambre agarran un corcho. Sí, hay mucha gente que lo agarra, hay gente que se lo pone abajo de la almohada, abajo de la cama. La realidad es que no tiene ninguna explicación científica eso. Pero El lo que es origen seguro viene que de la ahí. banana no Y la ayuda. banana no hace diferencia. Uno puede comerla, es sana, es rica, pero no va a hacer diferencia en el calambre. Lo único que puede llegar a aliviar el calambre, y aún así ni siquiera es algo 100% efectivo, son los estiramientos. Es decir, uno le agarra el calambre y estira. Y ojo que acá estamos hablando de calambres por fatiga, o sea, por ejercicio. Pero que cuando son uno ve los jugadores de distintos. fútbol que en el medio Sí. del desgaste de la cancha dice no, para no acalambrarse le dan banana, es verso. Lo que tiene la banana es hidrato de carbono, que va a ayudar a tener energía inmediata. potasio también. Tiene potasio, que es necesario, pero no va a evitar que uno se acalambre. No. Perfecto, muy bien. Hay una cosa muy tentadora que es las verrugas que mucha gente sufre. Y acá curiosamente hay una mezcla que es pedacitos de ananá con cinta aisladora. ¿Sí? Acá tenemos, imagínense semejante combinación. ¿Sí? Cinta aisladora que se usa para las reparaciones eléctricas, para aislar los cables, y ananá. Pero el ananá picado, obviamente, Y suponemos. en pedacitos, pero ahora voy a contar bien qué pasa. La verruga en realidad la produce un virus. Es un Sí. engrosamiento de la piel que La produce verruga un virus. es viral. Es viral, es el virus del papiloma humano. Sí. Cuando El la famoso verruga, HPV. Exacto. Cuando la verruga es genital, es importantísimo ir muy rápido al médico a consultarlo porque eso puede ser indicador de algún tipo de cáncer. Hay verrugas muy comunes que se llaman verrugas vulgares, están las plantares que aparecen en la planta de los pies, unas que se llaman filiformes que son como pedacitos de piel que cuelgan. Hay muchos tipos de verrugas. En general, Pero siempre es viral. sí, Autoinmune. siempre es viral. O sea, es un virus que entró. Puede manifestarse mucho tiempo después de que el virus ingresó al cuerpo. Entonces quizás uno ni es consciente del momento O sea, en no el que es se autoinmune, contagió. vos te lo contagiás. Es viral, Es sí, viral. es viral. El virus ingresa al organismo y ahí produce ese engrosamiento de la piel. Sí. Entonces, como es algo viral, esta idea de que si yo me toco una verruga se me genera otra, me autocontagio, Sí. eso es verdad siempre que sea el mismo tipo de verruga. Por ejemplo, una verruga de la mano va a poder contagiarse a la mano, las verrugas plantares a plantares. O sea, es raro que exista el cruce de tipo de verruga. Sí. ¿Qué pasa con esta verruga? En general, uno va al médico para que el dermatólogo le corrobore que es una verruga, porque a veces cosas que nos parecen verrugas no lo son. Entonces, eso es el primer paso. ¿Qué nos puede decir el dermatólogo? Lo ideal es que hagamos el tratamiento en casa, que es un tratamiento tópico. En un tiempo se usaba la leche de higo. Bueno, ahora voy a contar. Eso no está ahí, pero te lo puedo contar. Claro. Yo me acuerdo que le ponían leche de higo. Sí, porque la leche de higo lo que tiene, cuando uno es el látex que exuda de la Exacto. hoja de la higuera, lo que tiene, igual que el ananá, igual que el kiwi, que la papaya, tiene lo que se llaman enzimas proteolíticas, que son enzimas capaces de romper las proteínas. ¿Qué proteína? La queratina de la piel, que es la que generó ese engrosamiento. Entonces va dejando lisita la verruga. ¿Cuál es el problema? El problema de usar la hoja de higuera, usar el ananá o por ahí ponerse un pedacito encima o directamente hacer un jugo y meter la mano adentro. El problema es que así como va a ir rompiendo la queratina Se de la come la verruga, exacto, va a romper el resto de la piel y puede generar úlceras bastante problemáticas. Entonces, ¿para qué vamos a arriesgarnos a eso? Al ananá lo ponemos en la ensalada y Se hay utilizó durante años como tratamientos crimen tópicos. perfecto el ananá. ¿El ananá? Sí. ¿Por qué? Porque iba comiendo de a poco. Exactamente. Qué dolor. Sí. Bueno, pero en la ensalada Como queda método más de tortura. rico. No, y además se usaba el ananá y se usaba también... Bueno, en la cárcel, por ejemplo, está prohibido el ingreso de membrillos, decían, que comían los barrotes. Y también está prohibido el ananá.
Bueno, lo que puede hacer sobre la piel si uno lo deja mucho tiempo, realmente es algo que lastima mucho. Entonces ahí usan la cinta Entonces, aisladora. y la cinta aisladora, lo que tiene, acá los trabajos son conflictivos. Hay algunos que dicen que funciona y otros que dicen que no hay diferencia, que lo que hacen es poner cinta aisladora sobre la verruga. Y de esa manera se piensa que al modificar el Sin el ananá. sin la nana, solamente el Es pedacito de cinta. independiente. Sí, y eso es lo que los estudios que dicen que funciona, lo que piensan que pasa es que modifica la cantidad de agua que hay en esa parte de la piel y eso de alguna manera estimula el sistema inmunológico. Y como es nuestro sistema inmunológico el que va a luchar contra el virus para que se vaya, de esa manera ayudaría a que la verruga desaparezca más rápido. La verdad es que la mayoría de las verrugas terminan desapareciendo solas, a veces en un periodo muy largo de tiempo y muchas veces reinciden, o sea, vuelven a aparecer. En los chicos las verrugas desaparecen más rápido, pero también el autocontagio es más común porque uno tiende a querer tocarse la verruga. Entonces, por una cuestión estética, consulta al dermatólogo, seguramente nos va a dar un tratamiento. Pero la abuela no consultaba al dermatólogo. Pero la abuela usaba el ananá y ahí tenemos el problema de la úlcera. Entonces, ¿para qué? Lo ponemos lo usamos de postre y vamos al médico. En una emergencia sabemos que es así. Acá dice que acidez, que es, digamos, un problema que mucha gente tiene, por supuesto, tiene una solución muy simple, que es leche, pan y papas. Todo lo que hace falta para engordar, claro. Acá lo tenemos como sugerencia de la acidez estomacal. Esto es, digamos, la hiperproducción de ácido clorhídrico, ¿sí? Claro, son dos cosas las que están en juego ahí. Sí. Por un lado tenemos producción de ácido clorhídrico y por el otro lado, ¿qué pasa? El estómago está preparado para recibir ese ácido clorhídrico, no es que se autodestruye. Entonces, como el resto del cuerpo, por ejemplo el esófago, no está preparado para tener ese ácido dando vueltas, el estómago se cierra con dos esfínteres. Son dos anillos circulares como si fueran músculos que cierran el estómago como para que adentro ocurra el primer proceso de digestión y no dañe el resto del cuerpo. Sí. A veces el esfínter que va del esófago al estómago no cierra del todo bien. Puede ser que esté más flojo de lo normal. En los fumadores ese esfínter tiende a no cerrar del todo bien. Si uno comió mucho, la presión que deberíamos tener dentro del estómago y afuera para que ese esfínter cierra no es tal. Entonces, cuando eso pasa, el ácido puede volver al esófago. Y ahí tenemos el reflujo y ahí tenemos la sensación de acidez y nos podemos lastimar el esófago. Entonces, ¿qué es algo que todo el mundo dice en cuanto tengan un poco de acidez? Tomate un vaso de leche. Sí. ¿Por qué? Porque la leche es uno de los alimentos menos ácidos que hay. Entonces uno dice, bueno, lo contrarresto. Tengo mucho ácido en el estómago, me tomo un vaso de leche, contrarresto. Los gastroenterólogos sabios dicen que la leche produce más acidez. Exacto, es contraproducente. ¿Por qué? Porque tanto... Lo supe siempre. Es maravilloso, pero mucha gente no lo sabe. No así lo que, sabe, la gente toma leche y la leche es hiperproducente. Sí, es contraproducente. ¿Por qué? Porque el calcio y las proteínas de la leche estimulan una hormona que se llama gastrina, que es la que hace que se produzca más ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, tenemos en realidad una mayor producción de ácido. Sí. Al principio nos alivia, porque es verdad que de alguna forma contrarresta. Pero si tomás agua fría también te alivia. Sí, además con la leche a la hora y media, a las 2 horas, volvemos a tener... Pero en este caso la papa y el pan y la leche, no, la leche afuera. La leche no nos sirve, pero la papa y el pan, los dos tienen almidón. Absorbe. Y el almidón, que además funciona como un espesante, también funciona como algo que es un demulcente. Eso quiere decir que es como una protección, una sustancia viscosa que va a proteger las membranas, entre ellas, por ejemplo, las del esófago. Y de esa manera nos evita esa sensación de acidez y lastimarnos. A ver, lo que siempre uno recomienda cuando tiene acidez es comer. Bueno, lo que pasa es que a medida que uno come, depende. Hay gente que, por ejemplo, los cítricos le producen acidez, los picantes le producen acidez. Los cítricos y el picante producen más cantidad de ácido clorhídrico. El café, el fumar, todo eso hace que no se cierre también el esfínter. Entonces son las dos cosas que contribuyen. En realidad, a nivel alimentario, depende mucho de cada uno. Lo que sí se puede hacer a nivel general, en que están las guías prácticas de todo el mundo... En este caso, digamos, puré de papa o pan. O jugo de papa, decía la abuela, un asco, pero bueno. Pero, digamos, es algo que se puede probar. Y también dormir un poco más levantado, o sea, levantar la cabecera de la cama, dejar pasar 2 o 3 horas antes de dormir, después de comer. Y lo que sí también es importante es que si uno empieza a tener acidez, reflujo muy seguido, tiene que hacer la consulta. Una cosa es una vez porque comí mucho, pero otra cosa es seguido porque tengo que consultar con el médico para que vea si no es un síntoma de alguna condición subyacente. Es algo para consultar, no hay que dejarlo pasar. Bueno, leche de magnesia, ¿qué era? La leche de magnesia es hidróxido de magnesio.
Es un hidroxido, es un tipo de un compuesto. Pero es para mover. Que lo que hace, no, lo que hace es contrarresta la acidez. Contrarresta la acidez. Es como, funciona de una manera parecida como funciona el bicarbonato. Lo que pasa es que hay mucha gente que también usa bicarbonato cuando tiene acidez. El bicarbonato también es pan para hoy, pero para mañana. El es algo bicarbonato calma, pero después te vuelve en contra. Sí, es un problema porque además un consumo muy alto de bicarbonato también puede generar problemas. Entonces, la verdad que no tiene sentido hacerlo. Si uno le pasa una vez cada tanto, puede probar con esto y si no, médico. Acá dice callo, piedra, pomes y pedacitos de algodón. Acá lo tenemos, ¿sí? ¿Qué es esto? Porque, ¿de dónde viene el callo? El callo también es un engrosamiento de la piel, del último, es lo que se llama el estrato córneo, que es la parte más, la capa más externa que tenemos en la piel, y se produce porque en algún momento, no se sabe bien la razón, pero hay como un desbalance entre las células que se producen y las que se caen, las que se descaman, las que se pierden en la piel. Se producen más de las que se pierden y tenemos ese engrosamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de eliminar el engrosamiento que se produce generalmente por fricción. ¿Qué hacía la abuela? La abuela decía piedra pómez. Así como si uno estuviera rayando queso, denle la piedra pómez. De hecho, cualquier piedra, te decían, cualquier piedra que sea áspera lo hacía. Claro, en realidad es cualquier abrasivo. Abrasivo. Es cualquier abrasivo. Es lo que tiene la piedra pómez es ser un abrasivo. Lo que está recomendado, sobre todo en las guías para diabéticos, que tienen que tener mucho cuidado en los pies para evitar las úlceras, es bañarse, por ejemplo, dejar en remojo unos 20 minutos, como para que la piel se quede más blanda, y después sí pasar la piedra pómez como algo regular para que se vaya yendo el callo.